Existe una narrativa bastante contraria al empresariado. Esto es raro, es irónico, dado que más del 95% de las empresas en Colombia están conformadas por MIPYMES. Bien peligroso ese relato en contra del sector privado, del sector productivo. Bien peligroso además estigmatizar a los empresarios, porque yo creo que no hay mejor política social que la generación de empleo. Necesitamos crecimiento económico, generación de empleo, y es la forma de superar la pobreza y cerrar brechas sociales. La narrativa es importante, pero sobre todo son importantes las acciones. Yo creo en la libre empresa. Creo que tiene que haber un Estado que intervenga menos y que apoye más. Y estoy convencido en que nuestros empresarios no solo seguirán adelante, sino que cada vez serán más y mejores. Hay que cuidar las libertades, hay que cuidar la libre empresa, la economía de mercado. Necesitamos generar empleo, como tú lo dijiste. El 95-98% de la empresa en Colombia son entre pequeñas y medianas empresas. Eso hay que valorarlo. Y a las grandes también hay que cuidarlas y respetarlas. Es que generar empleo, hacer empresa no es fácil. Y generar empleo es uno de los mayores aportes en términos sociales que pueden existir. A cuidarlos mucho y acompañarlos, a trabajar de la mano. ¿Cómo lograr que los ciudadanos no se dejen engañar por propuestas populistas? ¿Y cómo hacemos sobre todo para fortalecer a la sociedad civil? Lo que pasa es que los que representan los proyectos populistas y autoritarios se aprovechan es de las fallas del sistema. Hoy tenemos el 42.5% de la población en situación de pobreza. Y cuando la gente siente que el Estado no llega, pero que además hay altos niveles de corrupción, que hay desarticulación, pues la gente termina cayendo en las redes de los discursos populistas y autoritarios. Lo que tenemos que hacer es actuar, tenemos que estar del lado de la gente, hay que hablar menos de mecánica política y hay que hablar más de las necesidades de la gente. Tenemos que llegar a donde están las necesidades, el gran riesgo que tiene la democracia representado en quienes lideran esos proyectos políticos populistas y autoritarios, lo hacen es aprovechándose de una realidad social de muchas personas que no han sentido al Estado. ¿Qué tenemos que hacer? Llegar. Y el papel que ustedes realizan es fundamental. Yo creo que se necesita la cultura política. Yo creo que es importante educar en democracia. ¿Qué significa la democracia? ¿Cuáles son los valores de la democracia? La importancia de las libertades. Es que las libertades son muy importantes y no podemos empezar a valorarlas es una vez las perdamos. No las podemos perder. Entonces lo que hacen ustedes es fundamental. Yo creo que hay que cada vez estar más con la gente, hablar con todos los sectores. Y esto no puede ser simplemente un acceso a la información de quienes tengan la exclusividad. De este tema hay que hablar, hay que defender la democracia entre todos. ¿Menos o más intervención del Estado en la economía? Menos Estado, más oportunidades y más garantías. ¿Lucha contra la pobreza o lucha contra la desigualdad? Lucha contra la pobreza. Es la forma de lograr cerrar brechas sociales y se genera es a través de las oportunidades, de la inversión social y de las garantías, y tiene que haber una condición que es seguridad física, jurídica y oportunidades sociales. Si pudieras reducir el tamaño del gobierno en los primeros 100 días, ¿qué gasto recortarías? Todo gasto inoficioso. Ya lo hice siendo alcalde de Medellín. Cuando llegué eliminé 6 vicealcaldías que habían creado y los recursos se fueron directamente a la inversión social. Acá hay que hacer lo mismo. Necesitamos menos burocracia, necesitamos un Estado más austero y más eficiente. ¿Cuál es el país referente en términos de modelo y desarrollo económico? Muchos, pero he conocido algunos en particular que resalto. Lo que hizo Singapur alrededor de la educación, de la innovación, la ciencia, la tecnología. Corea del Sur, también. Japón. Hay muchos modelos de los cuales tenemos que aprender y se basa en las libertades de empresa, la importancia de la educación, de las oportunidades y en términos de competitividad. ¿Cuál es el mayor reto que tienen los jóvenes para insertarse en el mercado laboral? No solo coberturas, sino calidad educativa y pertinencia.
¿Es necesario renunciar a las energías fósiles para la transición energética? Es que el mismo nombre lo dice, se necesita hacer es una transición energética. Y es muy importante dentro del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y de las acciones en términos del calentamiento global. Colombia se comprometió en que en los próximos 20 años, en los próximos años, al 2030 tiene que haber reducido en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero relacionado con las energías. Y es una oportunidad que tiene el país y hay que apostarle al cambio climático. Yo creo en la transición energética y hay que hacerlo de forma responsable. ¿Inversión en educación subsidiando la oferta o la demanda? Yo creo mucho en el fortalecimiento de la calidad educativa. Tenemos una mayor proporcionalidad de educación oficial versus la educación privada y la brecha en términos de calidad es inmensa. Tenemos que nivelar la cancha, tenemos que generar oportunidades. Ese puede ser un buen método en términos de competencia, de competitividad, pero tiene que haber unas mejores sustanciales y las herramientas para que las instituciones educativas, especialmente oficiales, puedan avanzar. Buenos maestros, bien capacitados, bien remunerados, que es la única forma de tener buena calidad educativa. ¿Protección a la industria nacional o libre competencia? Teniendo en cuenta además los precios y la calidad, mejores precios y calidad del consumidor. Estamos en una economía de mercado, pero tenemos que ser muy conscientes de las realidades sociales en muchas regiones, de acuerdo a muchos sectores también, en términos de industria y otros mercados, pero por supuesto respetando la economía de mercado.